Por ejemplo, esta hace referencia a Jonás. Jonás, el profeta Jonás, ¿ustedes recuerdan a Jonás? Jonás hace referencia a Cristo como una figura, es decir, como una metáfora de Cristo. Si ustedes se acuerdan de Jonás, de la historia de Jonás, Jonás Dios lo manda de profeta, pero él decide huir, y entonces una ballena lo traga y lo expulsa en Nínive, ¿cierto? Entonces, hay una relación muy fuerte con Mesopotamia, toda la época antigua, ¿no? Del cristianismo, del judaísmo, eso es súper interesante. Entonces, bueno, justamente Jonás va a ser una figura de Cristo en el sentido de que como Jesús va a ser un profeta y un enviado de Dios, y por otro lado va a estar en el seno, en la oscuridad 3 días, va a estar como muerto 3 días. Sí, entonces la ballena va a ser como metáfora del sepulcro. Aunque esta ballena parece más un dragón que una ballena, parece más un hipogrifo que una ballena, parece cualquier otra cosa excepto una ballena, ¿no? Sí, me parece ballena. Pero bueno, para la época funciona. ¿Sí, Antonio? Pues muchos mitos dicen que lejos de una ballena lo que se lo tragó fue esa criatura que tanto llaman el Leviatán. Puede ser, sí. Pues sí, finalmente también la traducción que tenemos nosotros de la Biblia, pues es una traducción de segunda mano, ¿no? Porque lo primero que tendríamos que tener es la Torá que corresponde a la Biblia, al Antiguo Testamento, ¿no? Pero entonces tendríamos, porque no existen las ballenas. Además, ustedes consideren, los judíos, el pueblo judío, es un pueblo, son pescadores, pero son pescadores de agua dulce. Si ustedes se dan cuenta, en el judaísmo y en el cristianismo no existen los tiburones, ni los pulpos, ni los camarones, ¿no? Todo es peces. Y cuando habla de cetáceos y peces y eso, pues habla de cetáceos allá que existen lejos, pero que no los conocen. O sea, los judíos no tienen familiaridad con los cetáceos, ¿no? Solamente son judíos de agua dulce. Entonces, pues en lagos, ellos son pescadores de lagos y de ríos, exclusivamente, porque el mar les da miedo a los judíos. Bien, los primeros cristianos tuvieron que esconderse para todo. Entonces comenzaron a usar como centro de reunión los sepulcros de los mártires cristianos, los que iban muriendo. Cabe destacar que en esta época de persecución, el ideal del cristiano ideal era el mártir. Sí, era el héroe del grupo. Lo ideal era morir por Cristo. ¿Sí? Cristo murió en la cruz, y entonces lo mejor que te podía pasar era también morir crucificado. Pero si ya no podías morir crucificado, pues lo de menos era morir de otra manera, ¿no? Entonces podemos tener el caso de muchos hombres y mujeres que murieron de 1000 maneras, ¿no? Y de las maneras más sórdidas y de las maneras más creativas, ¿no? Porque luego los martirios eran muy creativos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hablando de mártires, bueno, tenemos el sepulcro de Santa Cecilia. Entonces Santa Cecilia murió despedazada, ¿no? Tenemos a Santa Susana, por ejemplo. A Santa Susana le rebanaron los pechos, ¿no? Santa Susana se representa siempre con sus pechos en la mano, has dicho. Santa Cecilia, búsquela. No, fue Santa Viviana, perdón. Bueno, Santa Lucía le sacaron los ojos, ¿no? Por eso siempre se representa con los ojos en la mano. ¿Qué más? Santa Margarita de Alejandría fue asesinada en una rueda de molino. San Bartolomé murió desollado. San Juan el Evangelista murió envenenado. Bueno, no murió envenenado, lo envenenaron y no murió. Y antes lo habían metido en un cazo a freír en aceite y tampoco se murió, como chicharrón, literalmente.
otros morían apedreados. Otro, creo que fue San Simón, murió serruchado, con un serrucho lo partieron a la mitad. ¿Sí, Santiago? Y aún así ninguno se retractó de sus creencias. Ajá, efectivamente, por eso era el encanto de morir mártir, ¿no? De que justo ibas a morir. Y por eso vamos a encontrar el mártir que tiene como atributo la palma del martirio, ¿no? La palma que es la palma de la gloria, es decir, que salió triunfante. Se hace justamente aquí se ve la influencia griega del cristianismo, porque a los mártires se les agrega, por ejemplo, una palma, como para insinuar que vamos a ver una pintura de mártires. Esto se me hace bien padre. A ver, déjame ver si encuentro unos mártires aquí. Es que en la época barroca es cuando mejor representan a los mártires. Vamos a hacer una transgresión histórica. Veamos a los mártires del siglo XVII. Es que es la neta. Espérenme. Ay, Dios, ¿qué estoy haciendo? Miren, por ejemplo, esto. Aquí tenemos, por ejemplo, a San Lorenzo. San Lorenzo era hispano, era español. San Lorenzo murió en una parrilla. Y ese es el martirio de San Lorenzo. Aquí está la parrilla debajo de él, como tasajo, literalmente murió. Por ejemplo, es una representación del martirio de San... de San Ponciano. Murió colgado y con antorchas lo estaban quemando. ¿Se dan cuenta? Les digo que eran muy creativos. Sin embargo, los más creativos fueron los japoneses. En el siglo XVI, cuando los españoles iban a Filipinas y naufragaban sus barcos, y paraban en Japón, bueno, los japoneses les hacían unos martirios que bueno. Existe un libro donde vienen descritos todos los martirios. Se llama el Martirologio Romano. Si pueden, búsquenlo, es muy interesante. Es muy gore, la verdad. Lo podemos clasificar clase gore. De verdad es muy explícito. Y pues sí, es un poco terrible, la verdad. Bueno, entonces aquí se reunían los cristianos. Por eso fue que los cristianos fueron acusados de comer muertos. Fueron acusados de la necrofilia. Sí, porque todos decían, bueno, es que nos reunimos, se reunían en el cementerio. Las catacumbas son cementerios subterráneos que había en Roma, ¿no? Como catacumbas, como la de París y eso. Entonces imagínense un grupo de gente que se reunía a comerse el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta época primitiva no existía la misa, existía algo que se llamaba la fracción del pan, que básicamente es la misa. Pero la fracción del pan, pues era un evento muy amplio, muy extenso, duraba varias horas, ¿no? Pero el punto culmen era la liturgia de la palabra, era leer la palabra, por un lado, comentarla, y por otro lado, la liturgia del pan y el vino, ¿no? Lo que pasa en la segunda parte. Entonces se reproducía la cosa de la última cena, y en ese sentido, y se reunían los domingos. Ellos justo en esta época es cuando se empiezan a reunir los domingos, a la fracción del pan. Y la fracción del pan consistía en leer la palabra, no toda la palabra,
O sea, si estamos diciendo que la Biblia es posterior a esto, entonces lo que hacían era reunirse a leer los libros que tenían. Es decir, ya dijimos que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso tenía un evangelio y tenía una carta de Pablo. Entonces ellos se reunían a leer la carta de Pablo todos los domingos. Ahí estaban leyendo la carta de Pablo. O estaban leyendo la carta o el evangelio que tenían a la mano, que tenían en su acervo, ¿sí? Esto implicaba pues tener una copia del evangelio, ¿verdad? Y la otra, hacer la fracción del pan como tal, que era el sacrificio, ¿no? Que es justamente partir el pan y el vino, ¿no? Compartir el pan y el vino. Este evento lo realizan todas las iglesias cristianas, hasta los mormones, esas tienen su propia versión de compartir el pan y el vino, ¿no? Bueno. Entonces, claro que pues era todo el mundo decía, bueno, estos locos, ¿no? Gente loca que se reúne aquí. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, esta representación de un sepulcro cristiano de Adán y Eva. Nos queda claro que es Adán y Eva, ¿cierto? Vean cómo es la representación. Es una representación muy naif. No hay un esfuerzo muy artístico, no hay por supuesto que entre los cristianos en este momento, los que hacen los sepulcros no son artistas consumados, como lo veremos posteriormente. Hay una representación de figura humana, pero es una representación que dista mucho de los cánones clásicos, ¿no? Estamos hablando de que no es gente consumada que hace estos ejercicios, ¿no? Esta es una representación del ágape, justamente es una representación de la fracción del pan. Y aquí ya vienen varios aspectos que van a perdurar para la posteridad. El primer caso, probablemente porque falta la otra parte del fresco, pero vemos ahí que hay 7 personas comiendo. No es la última cena, vemos que hay 7 personas. Están compartiendo del mismo lado de la mesa. Esto es muy relevante. En la iconografía cristiana posterior, y hasta la fecha, los que se sientan del mismo lado de la mesa están en comunión. ¿Sale? El que está del otro lado de la mesa es el que no comulga. Y no solamente se hace la referencia a la comunión de comulgar a Cristo, sino de comunión de ideas. O sea, estamos en común acuerdo, ¿sale? Luego tenemos aquí el buen pastor. El buen pastor que viene narrado en una de las parábolas del Evangelio, ¿no? No es invención cristiana. Tenemos este personaje que viene a la derecha, es un personaje de Mesopotamia, ¿no? Que también se representaba de esa manera y que se llama Moscóforo. Y también existe, el adorador del arte sumerio, el Moscóforo, y Apolo también se representaba de esta manera. Entonces, el buen pastor no es inventado por los cristianos. Aquí tenemos, por ejemplo, al buen pastor. Espérenme, el buen pastor. ¿Por qué se tomaba la libertad de representar al buen pastor? Porque el buen pastor, siendo un símbolo muy cristiano, ¿no? Porque dijo Jesús, yo soy el buen pastor, era un elemento iconográfico copiado de otras culturas. Entonces, si ellos ponían el buen pastor, era un concepto equívoco, es decir, podía llevar a la gente que viera este concepto, esta imagen, no forzosamente pensaría que son cristianos. Pudo pensar que son de Mesopotamia o pudo pensar que son griegos y que están representando a Apolo, ¿no? Y Apolo era bien visto en la religión oficial imperial. Apolo era un dios autorizado. Sí, entonces pues ellos podrían pasar perfectamente por adoradores de Apolo, sin pedos, sin problemas, ¿no? La gente iba a decir, claro, mira, unos de Apolo, ¿no? No iba a decir que estos son cristianos, no. Iba a decir que eran seguidores de Apolo, no de Cristo, ¿no? Y esta confusión, que de entrada podría parecer una contradicción, al final les convenía, porque les ayudaba justo a pasar desapercibidos ante la masa. Y sobre todo a pasar desapercibidos ante los guardias romanos, ante el emperador y ante toda la gente, ¿no? O sea, podrían camuflajearse perfectamente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Quieren decir algo? ¿Qué piensan de las representaciones artísticas? No es que tuvieran la intención de ser artísticas,
¿no? Ellos no tenían intención de hacer arte, ellos estaban subsistiendo. A partir del año 313, con el edicto de Milán, se va a realizar una transformación del culto cristiano y del arte cristiano como tal, ¿no? Vamos a empezar a hablar ya vamos a poder hablar, sí, de un arte paleocristiano, ¿no? Porque hasta este momento, sí, el arte había una representación, ¿no? Había imágenes, pero no había una intención de artisticidad, no había la intención de hacer un objeto para el disfrute, para la fruición. Había solo una intención de representación de grupo. Entonces, claro que el cristianismo aquí, justo aquí, en este momento, es donde crea la necesidad de las imágenes. El cristianismo es una religión que históricamente va a favorecer la producción de imágenes, ¿sí? No para adoración, para lo que sea, ¿no? Es muy fácil decir, sí, es para adoración. Pues no. Estas representaciones, por ejemplo, son básicamente representaciones en los mausoleos y sobre todo de identificación de grupo. Es una señal, es una identificación meramente, ¿no? No les interesa adorar a nadie, ¿no? No. Es como que tú eres cristiano, así, o ¿qué significa esto? A ver. Bueno, a partir del año 313, entonces, que hay una transformación